Lo que habíamos dicho, vamos a analizarlo a esto con Claudio Fantini, que está en Córdoba, República Argentina. Claudio, te saludo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Nicolás, un gusto saludarte. Bueno, ocurre habitualmente cuando hay Juegos Olímpicos que se den casos como estos, este tipo de denuncias. ¿Por qué tiene tanta repercusión este caso de esta atleta Bielorrusia? Vos sabés que sí, sobre todo desde la Guerra Fría en adelante fue casi habitual que en cada edición de los Juegos Olímpicos hubiera deserciones que tienen que ver con la política. Fue sobre todo común que atletas soviéticos o de países de la órbita soviética desertaran cuando estaban jugando Juegos Olímpicos en países occidentales. En el caso de Latinoamérica era bastante común que atletas cubanos desertaran cuando estaban en otros países, en países que no fueran de la órbita soviética o la propia Unión Soviética. Hay muchos ejemplos, uno de los más llamativos fue en el 2008, Juegos Olímpicos que estaban en territorio norteamericano y que en el equipo de fútbol sub-23 de la selección cubana para estos Juegos Olímpicos, hubo una deserción numerosísima, al punto tal que al último partido lo jugaron con 10 jugadores, ¿no? Porque no solo se quedaron sin suplentes, sino que incluso le faltaba uno para completar el plantel de los titulares. Aquel partido en el 2008 en Estados Unidos, con Cuba jugando con solo 10 jugadores, fue un símbolo. Lo que no es muy habitual es que lo haga un país europeo, porque Bielorrusia es un país europeo, donde no hay claramente un totalitarismo. No siempre fueron fugas de países totalitarios, hubo muchos casos de dictaduras africanas, ¿no? Casos de países africanos asolados por el hambre y el autoritarismo más descarnado, que también produjeron fugas de este tipo de atletas en Juegos Olímpicos. Pero el caso de Bielorrusia no es un país devastado por el hambre y tampoco es un país totalitario. Lo que tiene Bielorrusia es un dictador que parece avanzar en el sentido del totalitarismo. Alexander Lukashenko fue uno de los pocos que cuando desapareció la Unión Soviética se opusieron a que sea desarticulada la Unión Soviética, que fue una decisión que tomaron los presidentes de Rusia, Ucrania y de Bielorrusia. Lukashenko no estaba en el gobierno y se opuso, pero de todos modos el suyo es un autoritarismo muy fuerte, cada vez más feroz, un autoritarismo que aceleró el alejamiento de la institucionalidad democrática desde la última elección presidencial en la que quedó a la vista del mundo que cometió un fraude grosero, pero no llega a ser todavía un sistema totalitario. El totalitarismo es la dictadura absoluta y creo que por eso llamó tanto la atención esta deserción. Nicolás. Bien, Claudio, la pregunta es, ¿realmente había posibilidades de que el gobierno de Bielorrusia la pudiera secuestrar de alguna forma, como denunció el atleta allí en Tokio? Yo creo que esa denuncia, que puede ser interpretada como fruto de un ataque de pánico, de una crisis de pánico, de un miedo muy, muy intenso y tal vez injustificado, me parece que es razonable, porque en la deriva autoritaria en la que ha caído en los últimos tiempos Lukashenko, ha cometido actos que son verdaderamente impensables, incluso en la propia Bielorrusia post-soviética. Por ejemplo, meses atrás hizo desviar un vuelo internacional, un vuelo de la aerolínea irlandesa Ryanair, que iba de Atenas a Vilna, la capital de Lituania, y la hizo desviar por la fuerza ese vuelo y lo hizo aterrizar en Minsk, en la capital de Bielorrusia, para atrapar a Roman Protasevich, que es un periodista disidente, al que atrapó y encarceló de ese modo tan brutal. Y además hay que tener en cuenta que en esta deriva autoritaria también se pueden explicar casos como el de Vitaly Shishov,
Shishov era un joven disidente que se había asilado en Ucrania y hace pocos días apareció colgado de un árbol en el parque de Kiev. ¿No? Y esto hizo recordar muertes ejecutadas, el caso de Boris Berezovsky, un disidente de Vladimir Putin que apareció colgado en Londres, ¿no? Entonces, esa protección que le da Vladimir Putin puede ser también una influencia en el modus operandi de Lukashenko, y por eso creo que se justifican los temores de esta atleta, Nicolás. Sí, exactamente, Claudio. Bueno, de hecho también había muchas conjeturas con que la muerte de Shishov, la forma en la cual aparece muerto Shishov, también tenía que ver un poco con esta especie de pánico que también sufrió esta atleta previo a tener que dejar territorio nipón. Gracias por ahora, Claudio. Un abrazo grande. Abrazo grande para vos, Nicolás. Momento de la última pausa, ya venimos.